Uno. Listo, buenas noches tengan todos los habitantes de Nación Cine, bienvenidos a un programa más donde les vamos a brindar información de cine, televisión y soundtrack. Hoy viernes 17 de abril del 2020, pues seguimos todavía en confinamiento y por ende tenemos bastante tiempo para estarle dedicando al cine, a la televisión, estar escuchando bastante música y pues queremos compartir todos estos conocimientos que tenemos con ustedes y darles buenas recomendaciones. Guillermo Romero Aguiluz va a estar con ustedes junto con mis compañeros de staff y pues les traemos un bonito programa, ojalá puedan disfrutarlo y se queden con buenas recomendaciones para estar en casa viendo buen cine. ¿Cómo estás, Lumaro? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, César. Héctor Franco, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Nación Cine, el programa donde vamos siempre conversando sobre cine, televisión y en este caso pues serían series, ya que el soundtrack no nos permite la transmisión que estamos haciendo y pues hemos retornado, solo que esta vez a la emisión de los viernes, en donde vamos a recomendar pues lo que hemos visto durante todo el periodo de cuarentena que nos ha tocado estar por lo del COVID-19 y esperando pues que lo que podamos nosotros compartir con todos ustedes les sirva y les ayude para que puedan gozar y disfrutar de alguna película ya con otro punto de vista, quizá no tan profesional como uno quisiera, pero por lo menos estamos dando una luz en el camino, y también de las series para que vayan teniendo una idea, porque la gama que se puede ver en las plataformas de streaming es muy amplia y de repente no hay como ese espacio de decir cuál voy a ver. Entonces para eso estamos nosotros en este caso, donde podemos recomendar lo que usted puede ver de acuerdo a su gusto y preferencia. César. Buenas noches, Lumaro. Buenas noches, Guillermo y Héctor. De nuevo, contento de estar con ustedes. Hoy les traigo algunas noticias relacionadas especialmente con el mundo del streaming y algunos efemérides, especialmente cumpleañeros y algunos eventos que ocurrieron hoy, reales o no, en la historia del cine. Ahí verán a lo que me refiero en unos minutos. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Día 35, creo yo, de lo que es el distanciamiento social. Y les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en las diversas plataformas. Así que empezamos el día de hoy. Vamos a ver, Memo, ¿con qué empezamos? Pues sobre las películas, bueno, ya he visto varias, no sé quién quiere ahí, quién quiere recomendar algo y le damos segunda por acá, porque yo he visto varias. Bueno, yo voy a iniciar entonces con series. Vale. En este caso... películas, Omar. ¿Ah? Películas. Películas, no. Películas no he estado viendo series básicamente. ¿Y César? Yo lo que tengo son unas noticias y películas. Lo que he visto son películas que yo ya había visto, pero que me gustan mucho, que las he encontrado casualmente en cable. Por ejemplo, estuve viendo una película que a mí me agrada muchísimo y que anda rebotando en la casa de uno de ustedes. Dazed and Confused. Ahí está, ahí tiene Héctor Franco. Esa película es un clásico. No, Sí. esa está, vos la tenés. Con Mia Jovovich. Sí, no, esa película ahí anda rebotando. Estuve viendo también un especial sobre esa película, cómo la filmaron. Y aunque esa película se convirtió en un clásico, cuando esa película surgió, o sea, cuando la filmaron y todos los actores, cada uno regresó a su casa, el director de la película eventualmente les mandó unas disculpas porque la distribuidora, de la película, falló en lo que prometió que iba a hacer. La película originalmente fue un fracaso en las taquillas, pero eventualmente se terminó convirtiendo en un clásico. Y es una historia una película que en realidad cuenta varias historias sobre los acontecimientos que ocurren en el último día de clases en un colegio, en un high school. Es una película muy buena, yo la recomiendo. Hasta donde sé, y de repente me corrigen, pero estoy bastante seguro, es la primera película de Matthew McConaughey, en la cual su primera línea, la primera cosa que él dice en la película se convirtió en una frase célebre de él.
La frase de all right, Ah, de all las right, all right. muchachas. De las muchachas. Ajá, cuando él aparece en escena y all right, all right, all right. Esa es una frase célebre de Matthew McConaughey. Es una excelente película donde sale también un jovencísimo Ben Affleck haciendo el papel de el típico, bueno, no típico, El pero bully. lo que ahora se llama bully, Sí, el que en bully. nuestros tiempos era el jodión, porque el bullying no existía en nuestros tiempos, cuando estábamos en el colegio no existía eso. No existía ese concepto de bullying. Y salen otros actores como Mila Jovovich, Ben Affleck, Cole Hauser, que sale en una de las de Rápido y Furioso, sale también en la película, no sé si esta película se llama La Cueva o El Descenso. ¿Se recuerdan esa película? Que entran a una cueva y unos... Sí, bueno, la cueva creo que se llama. Ajá, sale también un actor llamado Rory Cochrane, que fue uno de los protagonistas de CSI Miami. Adam Salen Goldberg. varios actores. ¿Vos viste la película, Lumaro? Sí, sí la vi. Sale Adam Goldberg. No sé si recuerdan ustedes Salvando al Soldado Ryan, el judío que muere con el cuchillo. Sí, Adam Goldberg. Ese es Adam Goldberg. Pues decirle el actor que tiene la frase célebre que I wanna dance. Ajá, que dice I wanna dance. Ese. Está Jason London también, que tenía un aire bastante y la gente lo confundía con este actor Brendan Fraser. Fíjense que esta película, hay algo que me recuerda. Esta es una de las películas que tiene un soundtrack genial. Sí. Les voy a decir una de las canciones. Está Sweet Emotion de Aerosmith, Highway Star de Deep Purple, School Out de Alice Cooper, Why Can't Be With Friends de Jerry Goldstein y entre otras, y No More Mr. Nice Guy de Alice Cooper. O sea, aparte de ser una película de culto, porque esa es una de las películas de culto que tuvo esa temática en la década de los 80, como películas como Airheads, UHF de Weird Al Yankovic, tenían esta misma temática, pero en las salas de discos, este era uno de los soundtracks más escuchados también. Sí, saludos a Pedro Es una Suazo. película con un soundtrack genial. Sí, saludos a Pedro Suazo y a Sandra Chong, que nos está viendo. Saludos, China. La Chong nos está viendo. Le decía que quien sale en esa película también es una muy joven Renée Zellweger, que si la logras reconocer en la trama de la película, te reís de ver la que chavalita sale ahí. Sí, la recuerdo. Yo no recuerdo. Casualmente vi la película hace poco, ¿no? Sale Parker Posey también. Ajá. Parker Posey. Parker Posey es la que sale, bueno, ahorita sale en Lost in Space, la nueva versión. Ella salió en Superman Returns. Parker Posey es la chava que pone la chava de último año que pone a las que entran, a las que están en 9º grado, las pone a tirarse al piso, las insulta, hace el papel de la mala, como el equivalente al papel que hace Ben Affleck. Así es. Y es que ese es el que le queda a ella. ¿Cómo? Ese es el papel que le ha quedado a ella siempre, te digo, el papel de mala, de villana. Sí. Cierto. Pasamos entonces a las series, muchachos. Bueno, yo me he dedicado a ver por recomendación de Héctor Franco y desde hace días, ¿va? Porque la verdad que esa recomendación la hizo él hace como un año y pues al tener demasiado tiempo, pues ni modo, me puse a ver Black Mirror y la verdad que me sorprendió bastante esta serie. Es un thriller moderno. Utilizan bastante el elemento de la tecnología para contarte historias bizarras. Y bueno, voy por la 3ª temporada, estoy encantado con la serie. Y la verdad que, como se lo he dicho a ustedes fuera de cámaras y micrófonos, que es la nueva Twilight Zone. Definitivamente son episodios donde salen actores diferentes, historias diferentes. Si quizás el elemento que los une es la tecnología que utilizan, un poco futurista,
pero ahí vemos de todo, historias perturbadoras, elementos de terror, bastante suspenso. Fíjate que esta serie, bueno, es producción británica. El creador de la serie se llama Charlie Brooker. Él al principio siempre fue su idea, y como vos decís, su influencia fue Twilight Zone. Entonces, él, básicamente el propósito de la serie es hacerla como la conciencia del uso de la tecnología en los seres humanos. En muchos capítulos la vemos un poco exagerada, pero esa es al final la función de cada capítulo, pues de que nosotros veamos cuáles son los efectos positivos o negativos de estar tanto con el uso de la tecnología y también con el uso del internet, pues, porque hay capítulos inclusive donde hay bastante sátira sobre el control parental. No creo que ustedes hayan llegado a ese capítulo, pero es un capítulo muy bueno. Hay capítulos que también es una sátira, como les dije yo, discriminada a lo que es el uso del Instagram. Ese capítulo es por Bryce Dallas Howard, muy buen capítulo. Y la verdad que terminó la serie, en teoría sigue, estamos esperando que tenga otra temporada. La última que salieron solamente fueron creo que 3 capítulos, ¿verdad, muchachos? Sí. 3 capítulos. Sí, solo son 3 capítulos nada más. Y se realizó una película que se llama Bandersnatch en la plataforma de Netflix. Esto como una serie interactiva en la cual uno podía elegir cómo se quería que siguiera la trama. En ciertos momentos de la serie aparecían opciones y uno podía elegir qué opción quería para que la trama consiguiera. Entonces, dependiendo de qué tipo de opciones quería uno para la trama, podía durar la película 1:30 normalmente o podía durar hasta 3 horas. Tuvo críticas bastante divididas, pero la serie Black Mirror como tal es espectacular. Y un dato bien interesante, aunque muchas historias la mayoría de las historias son muy diferentes, una historia de otra, hay muchos elementos dentro de la serie que son recurrentes y eso ustedes lo van a estar viendo, como es el caso del hospital. Mucha gente va a dar al mismo hospital de donde la serie y muchas de las situaciones que pasan en la serie se dan dentro del hospital también. Entonces, eso es algo bien loco de un formato para este tipo de series. Luis, tu opinión sobre Black Mirror. Es la nueva Twilight. Te voy a decir, cada historia tiene su trama muy interesante. Me gusta el desarrollo que le dan a cada uno de los personajes y sus historias. Porque una serie, el problema que si la línea de la historia la ves, como quien dice, en una forma recta, como digo yo, muy lineal, aburre. Pero en este caso, salta de una historia a otra y te quedas como rascándote la cabeza. ¿Y aquí qué pasó? Porque estabas esperando de repente a los mismos actores en el siguiente episodio. Ahí es donde te das cuenta de que realmente son diferentes situaciones, diferentes historias en un mundo bizarro. Y eso es lo que más me llamó la atención. Y donde uno va decidiendo, eso me gustó bastante. Yo me estuve casi 2 horas porque probé todas las decisiones, las de izquierda y las de derecha, digo yo, para ver hasta dónde llega. Y me gustó, muy fumado todo. Vale la pena ver esa. Héctor, una consulta, Héctor. Ajá. Yo sé que los episodios son independientes, el uno con el otro. Ajá. Pero ¿vos recomendás verlas en secuencia? Ya que mencionaste lo del hospital, que todos van a dar al mismo lugar. ¿Recomendás verlas en secuencia, tomando en cuenta eso que mencionaste del hospital, que puede ser un elemento en común? Fíjate que es irrelevante para efectos, como dice Lumaro, de trama progresiva. Pero si vos querés ir disfrutando la serie, como ciertos lugares, elementos e inclusive historias,
te vas a dar cuenta. Eso sí, tenés que estar bien enfocado en lo que estás viendo, tenés que estar bien pendiente de ciertos elementos que pasan, porque de repente te sorprenden y vos estás viendo el capítulo tranquilo y vos decís, ve, esto es algo que yo vi en el capítulo pasado. Hey, están en un lugar donde ciertos hechos se dieron en capítulos anteriores. Entonces, por eso sí es recomendable ver la serie desde el inicio. Yo te iba a preguntar, Memo, ¿cuáles son las similitudes entre Twilight Zone o qué cosas has visto similares entre Twilight Zone y Black Mirror? Fíjate que Twilight Zone, yo considero que lo que más le pegó fue el terror, pero también tiene bastantes episodios de un futuro distópico, muy parecido a Black Mirror. La diferencia que yo le veo es más que todo en producción, porque en los 80s, que fue la serie que todo el mundo recuerda, por falta de tecnología es que no lograban hacer este tipo de efectos especiales con las que tenemos ahora. No existían las redes sociales, obviamente la manera de comunicarse en la que te querían dar a entender los directores y productores en los 80 es muy diferente a lo que estamos viendo hoy en el 2000. Pero fíjate que el parecido es eso, los elementos futuristas para contarte una historia de terror, para contarte una historia de suspenso, el orden aleatorio de historias, porque no es una trama progresiva, como decís vos, porque ningún capítulo de Twilight Zone se parece a otro, son historias totalmente diferentes. De repente pueden repetir actores, pero el personaje no es el mismo. Me gustó, le veo bastante parecido también en intención. Vaya, no quiero hacer spoilers, pero hay varios episodios donde el director quiere generarte, te quiere perturbar, al igual que Twilight Zone, lo logra. Entonces, el primer capítulo es perturbador, sí, la verdad. El primer capítulo es perturbador y es una crítica social y política. Eso también lo vemos en Twilight Zone. Hay elementos dramáticos también. Bueno, yo recuerdo un episodio de Twilight Zone con Bruce Willis, donde él se encuentra a sí mismo. Y entonces, no sé si te recordás de ese episodio, Luis. No, ese episodio no me recuerdo. Sí, él viaja a un universo paralelo y se encuentra consigo mismo en una versión mejorada. Y bueno, en Black Mirror yo lo miro parecido a la intención, la narrativa y los elementos a contar. Terror, suspenso, drama, elementos que te perturban. Bueno, hay unos capítulos que te dejan mal sabor de boca. Vaya, por ejemplo, el oso blanco es un capítulo que a mí me dejó pensativo por varios días. No sé si te recordás de ese vos, Héctor Franco. Sí. Ese perturbador, precisamente. De la muchacha que despierta y no recuerda nada de la vida de ella. Así es. Otra de las cosas que me llamó la atención, que me llamó la atención de Black Mirror es que no tiene intro. No. Inicia de un solo cada episodio. No tiene. Lástima. Guillermo, ¿recordás el inicio de Twilight Zone? ¿Qué es lo que decía? En un universo paralelo, algo así. No, ese es el final. ¿Cómo el final el narrador siempre dice algo, pero que no me acuerdo. Yo sé que vos te sabías esa frase, ¿alguna vez la dijiste? Sí, la dije, pero que ahorita se me olvidó. Uno de los ahorita que hablamos de Twilight Zone, ¿ustedes recuerdan esto? A ver. Señor Hitchcock. Sí, la Galería Nocturna. ¿Esa es, va? ¿Cómo? Galería Nocturna. ¿Qué? Galería Nocturna. Sí, Alfred Hitchcock Presents. Sí, saludos a Wilson Osorio y a Junior Cuellar, que nos están viendo. Tengo una colección de Hitchcock y otras que ya les voy a enseñar. Por ejemplo, les voy a ir adelantando esta.
Ah, la ventana secreta, la ventana de Rear Window. Ventana indiscreta. Ventana indiscreta, correcto. Fíjense que uno de los capítulos de Black Mirror más populares se llama Toda tu historia, se llama, que es el tercer capítulo de la primera temporada. Uno de los capítulos que tuvo mayor controversia. Y bueno, yo lo había dicho anteriormente, pero ya que estamos hablando de Black Mirror, lo voy a volver a mencionar que en el 2013 Robert Downey Jr. propuso y quiere hacer una película en base a este capítulo de Black Mirror, que ha sido uno de los que tiene más rating de la serie. ¿Cuál es el capítulo? El capítulo se llama Toda tu historia. The Entire History of You se llama el capítulo. César, ¿vos has visto Black Mirror? Sí, he visto, pero muy poco. He visto apenas dos episodios y no me pregunté cómo se llama porque no me acuerdo. Pero sí, es muy buena. Es muy buena. Totalmente. Y sí, es como una crítica al uso desmedido de la tecnología, a no permitir que absorba nuestras vidas, que nos controle. No sé, me pareció muy buena. Y ahorita que la mencionaron, ya que estamos hablando de Black Mirror, no sé si tenga relación, pero a mí por lo menos me recordó a esta película animada Wall-E, que hace el mismo tipo de crítica, básicamente. César, encontré la frase. ¿Quieres escucharla? Sí, hombre, claro. Dice, Ponela. no, es que es muy larga para escribirla ahí en el cintillo de ahí, se la voy a leer mejor. Dice, hay una quinta dimensión desconocida para el hombre, tan vasta como el espacio, sin tiempo como el infinito. Es una zona intermedia entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición, y en ella convive el miedo del hombre y el alcance de su sabiduría. Podría llamársela la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias. Todo esto sucede solamente dentro de la dimensión desconocida. Buenísimo, ¿eh? Y la musiquita. Eso siempre te lo decía el narrador al final de ciertos capítulos. La dimensión desconocida. No sé cómo era que decía. A mí lo que me gusta bastante de esa serie es el intro. There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. Pero ese es el intro de los 70s, 60, creo. Sí. Between science and superstition. El intro fue compuesto por Bernard Herrmann, que es uno de los compositores que utilizaba bastante Alfred Hitchcock. Y creo que en Kill Bill, la canción del silbidito que utiliza es de Bernard Herrmann, también un gran compositor. Bien, chicos, ya pasando a otra serie, tuve la oportunidad de ver por completo las 5 temporadas, sus 30 episodios de la serie Peaky Blinders, de la que ya habías hablado vos, Franco, en uno de los programas cuando estábamos en la emisora. Serie inglesa, es un drama histórico, fue creada por el señor Steven Knight y la emitió por primera vez la cadena BBC, pero la BBC 2. La serie está protagonizada por el señor Cillian Murphy, quien hizo de Espantapájaros en Batman. También estuvo en otra película con Rachel McAdams, que él era un extorsionador que iban en un avión. Ajá. Y la serie trata pues de la familia de gángsters en Birmingham durante los años 20 y el ascenso del señor Thomas Shelby, que es en este caso pues el que interpreta a Cillian Murphy, basado en lo que fueron los personajes de una banda criminal llamada Peaky Blinders, que estuvieron a mediados del siglo XX. Muy famosos porque en unas boinas ellos tenían unas navajas, navajas de afeitar, en las que a la hora de un pleito ellos las utilizaban y con esto pues cortaban a su encanto. La serie pues tuvo mucho éxito, muy buena acogida por la crítica
y una de las cosas más notables es el vestuario, la cinematografía, la ambientación, todo el efecto visual que han utilizado para darle vida a toda esa ambientación. Muy buena la serie, la recomiendo. Eso sí, ¿verdad? Son 30 episodios, 5 temporadas, está en Netflix, ahí está para que se den gusto y estar bien entretenido. Una serie que, con los subes y bajas, difícilmente se aburre uno. La Está en serie, suspenso ahorita también la filmación, supongo que de la 6ª temporada. Está en suspenso por razones evidentes del coronavirus. esa serie tenía un gran fan. ¿Cómo? Esa serie tenía un gran fan. David Bowie era gran fan de la serie. Y Sí, de él dio los permisos del uso de su música para esta serie. es. La fabulosa música de David Bowie. Por cierto, hablando, ya que mencioné el coronavirus y que Peaky Blinders está en suspenso, también les puedo comentar que el Comic Con de San Diego, uno de los más grandes del mundo, creo que es el 4º más grande Comic Con del mundo, se suspendió este año y es la primera vez que se suspende en 50 años. Nunca había ocurrido antes y lo decidieron suspender y pasa para el 2021. También se suspendió otro Comic Con importante que es el de Anaheim, y también se suspendió la renovación de un museo que iban a, pero los trabajos de renovación fueron suspendidos. O sea, el alcance que está teniendo este virus está paralizando todo, pues. Paralizar un Comic Con, que es la primera vez que se detiene en 50 años, es algo trascendental, pues. Sí, Bueno, incluso, puedes ver que en nuestro país tenemos 0 ahogados en Semana Santa, pues. Incluso la exposición más grande de electrónica a nivel mundial, que es la famosa E3, también está fue cancelada también, está cancelada, que es donde salen a relucir los más famosos videojuegos y consolas a nivel mundial, entre otras plataformas y de tecnología. Pues también fue cancelada debido a este problema del COVID-19 que se ha venido a pasear en este país, en este año, porque prácticamente nos ha dejado a todos encerrados. Todas las producciones de series y de cine que estaban en transcurso de este año fueron pospuestas, así que vamos a tener que esperar mucho tiempo para poder disfrutar de una segunda temporada de Witcher, por ejemplo. La próxima película de Batman con Robert Pattinson también vamos a tener que esperar. Ahorita tiene chance Robert Pattinson de agarrar un poquito más de cañaña, de músculo. Sí. Ya no se cae de la moto como la vez pasada. Se nos fue César. Se nos fue Cesarín. Bueno, pero es que quien se cae de la moto es el doble, no es Pattinson. Aunque los productores alegan de que es parte de la escena que tiene que caerse, parece falso. Sí, hay problemas con la conexión, a mí también la conexión hace poquito. Ya regresó César. Estoy bien. ¿Nos escuchás? Sí, yo los escucho. La conexión por unos 2 minutos, 3 minutos estuvo fatal. Sí, así estuve yo también, porque me sacó de la transmisión. Sí, a mí me sacó de la transmisión también. Otra serie que les quiero compartir, chicos, que la estuve viendo, me llamó bastante la atención, se llama El Juicio. Es una serie nueva, italiana, que mezcla drama y cuestiones que tienen que ver con lo legal y la justicia. Esto revela más que todo el proceso legal en base a un cuerpo que encuentran en uno de esos canales que tiran las aguas negras, y sobre eso pues se descubre cómo es que ese cuerpo, al reconocerlo desde una muchacha que la mataron de una forma muy brutal, y van encontrando sospechosos, van levantando un juicio, y a medida que se van dando las situaciones de estiras y encoges, se van dando cuenta que todos mueren al final. No, en este caso los sospechosos pasan a ser muy variados. Entonces, lo que no me gusta de la serie es que es muy lineal. Debería de tener un poquito más de acción, pero bueno, ha sido un show en Italia porque fue el primer thriller judicial
que se llevó a cabo en la televisión italiana y tuvo mucho éxito, y luego pues lo pasaron a la plataforma Netflix para que estuviera a lo que fuera proyección internacional, y ahí pues uno la puede ver en las opciones ya del italiano subtitulado o en español latino. Son 8 episodios de la primera temporada para que lo puedan ver, y al que le guste pues este tipo de cine y que tiene que ver con las cuestiones legales y procesos judiciales, es recomendable, muy buenas las actuaciones. El juicio. Un juicio, sí. Bueno, yo quisiera... ¿En qué plataforma está, Omar? Netflix. Netflix. Adelante, Franco. Pues yo les quería compartir dos series que tienen bastante relación, porque siempre cuando ocurren este tipo de situaciones de aislamiento del tema del COVID, de repente hay tendencias que se popularizan, y en Netflix hay una serie o una miniserie de 3 capítulos que ha sido como ahorita una tendencia en lo que son las redes sociales. Me imagino que es por la corta cantidad de tiempo, la puedes ver en una tarde, te sentás, la ves, y la verdad que es una historia muy bonita. La historia se llama Poco Ortodoxo, es una producción europea, se centra en la vida de una joven que pertenece a la comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York. Estas comunidades que son un poquito radicales con la forma de vestir, en la forma de ser bastante segregados, aparte de las otras comunidades. Está basado en las memorias o en las historias de una periodista que ahora vive en Berlín, que se llama Deborah Feldman. Ella vendió sus derechos para esta serie y se trata en sí de la autobiografía de ella sobre lo que tuvo que hacer para poder desligarse por completo del grupo de los judíos ultraortodoxos. Entonces la historia se cuenta en dos tiempos, en cómo ella llegó a casarse con su pareja y su vida después de haberse separado y de estar viviendo en Berlín. Entonces, se los recomiendo, son de esas series que son muy interesantes y, como les digo, han captado mucho la tendencia. Yo la vi la semana pasada y de repente empecé a ver esta semana de que en Facebook y en varias páginas de que soy suscrito en redes sociales sobre gente que le gusta el cine, la han recomendado bastante. Y voy a recomendar una película que a mucha gente le va a dar risa. Está en la plataforma de Netflix y habla de un personaje que fue muy polémico en la década de los 40, que se llamó Hitler. La serie se llama Ha Vuelto. Perdón, es una película que se llama Ha Vuelto. La película, le voy a explicar solamente el inicio. La película es sobre que de repente Hitler, después del bombardeo en Alemania, viaja en el tiempo y viaja 70 años y se despierta 70 años en Alemania. ¿Ok? Entonces se levanta Hitler, del 2000 y algo, se levanta y queda como confundido, como dónde está, y empieza a caminar, y una de las escenas, que es en una de las plazas de Alemania, no se le dijo a nadie que estaba en ese momento en la plaza de que se iba a filmar una película y que iba a pasar una persona vestida de Hitler. Entonces las reacciones de las personas en ese momento, cuando él está confundido y está pasando, y las cámaras, la gente que le está tomando fotos, es una escena totalmente espontánea, auténtica. Entonces sucede que Hitler empieza a caminar y es confundido por una persona que se cree Hitler y lo toman como un comediante. Entonces de repente empieza a ser famoso. Y la verdad que la historia tiene un final bastante europeo. Lo digo europeo porque el final de las series, de las producciones gringas muchas veces son muy obvias. Hay un final feliz, hay cohetes, está la bandera de Estados Unidos y todos felices, todos contentos. Y esta serie, la verdad que, esta película, que dura casi 2 horas, tiene un final bastante que te deja pensando.
Entonces la recomiendo, la película se llama Ha Vuelto. Excelente recomendación, se las recomiendo para que vean. Recomendación, especialmente por esa escena que describiste, excelente Sí. recomendación. Te agradezco, la voy a ver. Sí, igual yo, porque me gustó esa parte que narró Héctor. Quiero saludar a Luis Fernando Zúñiga, que está desde la ciudad de La Ceiba. Saludos, Chino, que nos está viendo. Así que, pues, quiero saludar también a Chadik Castro hasta La Paz. ¿Y quién más nos está viendo? Saludos también a Eli Cano, la mamá de Daniel Castillo Cano, de Foro Deportivo Honduras. Saludos hasta Playa Blanca. Pues sí, muchachos, bueno, yo me he dedicado a ver bastante cine viejo, pero... Bueno, otro de los detalles de la película que decís, Ha Vuelto, Hitler ahí se ha hecho un discursazo en una cadena televisiva. Sí, es buenísimo. Te da un escalofrío en la espalda de lo que él dice. Es que imagínate que Hitler, es que es lo que a mí me llega, o sea, estás hablando que en la historia de la película es Adolf Hitler, el verdadero Adolf Hitler en el 2000 y algo, y él hace una crítica a lo que está viendo en ese momento junto con lo que él está viviendo. O sea, esas dos líneas temporales se cruzan para hacer un discurso que supuestamente es un discurso de comedia, pero al final es un discurso crítico que la gente aplaude. O sea, es genial. Ese discurso no me acordaba de esa escena, es súper genial. Esa producción ha sido algo muy genial, quitando todo pues el espectro de la Alemania nazi. Sabemos que es ficción. Lo del aparecer tiene que ver mucho también con lo de la famosa campana, que era un aparato que se suponía que los alemanes habían creado para viajar a dimensiones paralelas o hacer viajes en el tiempo. Eso casi no se explica mucho en la película porque solo se ve que aparece el aparato y sale Adolf Hitler del aparato, donde se supone que él, el Tercer Reich lo lanzan en esa cápsula para rescatarlo de la invasión que está haciendo Rusia en Berlín. Entonces, pero les digo, o sea, donde vos empezás a ver ya un panorama bastante interesante de la personalidad de este señor, es ahí en ese discurso del canal de televisión donde te digo, a mí definitivamente sentí un escalofrío espantoso, man, en la espina dorsal, porque es lo que dice Franco, o sea, ahí unieron dos periodos de tiempo en un solo discurso. Y esa parte en la que sabemos, porque se nota, cuando él va en calle y la gente lo ve y la gente no sabe que es una película. Y cuando la gente lo ve, las reacciones de la gente. Es bien interesante, o sea, la recomendamos. Muy buena la película. Yo la vi hace como 2 años. De hecho, la mencioné cuando estábamos en radio. Pero, como les digo, no había profundizado tanto. La vi 2 veces, o sea, esa película la he visto 3 veces. Pero es por eso, por ese discurso en la cadena de televisión que te deja helado. Definitivamente te deja helado. Oíme, Franco, ¿verdad que el protagonista de esa película es el que sale en Dark? Exactamente. Es Mike Mikkelsen, es el que hace de... Sí, es cierto. Oliver Masucci, creo que se llama. Es cierto. Sí. Es correcto. Sí, ahorita que estoy viendo la foto, ese es el actor que sale en Dark. Es una producción. Serie. Sí, que por cierto la serie dice de que el fin del mundo está cerca. No sé. La verdad, muy buena. También recomendada ver ahorita Dark. En estos momentos de ver lo que es estas cuestiones de entropía, de caos. Bueno, César la viste, ¿verdad? Hablaba bastante del bosón de Higgs, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta a los tres, ahorita que se me ocurrió. A ver si hay alguna película en toda la historia del cine que haya llegado a parecerse a los acontecimientos que estamos viviendo en el 2020. Alguna película apocalíptica que tenga una trama muy parecida. No,
no, o que ya pronosticado. No, pero fíjate que hay algo que a mí me dio risa. Hace poco estaba viendo Demolition Man. Con Sylvester Stallone. Va a sonar bien tonto lo que voy a decir, pero es que es algo bien cierto. Cuando Sandra Bullock y Sylvester Stallone están queriendo tener relaciones con el casco, entonces él le pregunta que por qué el motivo, ¿va? Entonces ella le dice de que después de las enfermedades de transmisión sexual vinieron otros tipos de enfermedades. Entonces resulta ser que después de eso quisieron dar a entender de que el distanciamiento social tuvo que ser algo de carácter obligatorio, pues. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿para qué carajos fueron las 3 conchitas de mar? Nunca lo vamos a saber también en esa película. No, la verdad que nunca lo explicaron. Pero no, esa fue la intención. La verdad que no te sabría decir, porque la mayoría de películas son de desastres naturales. Y tal vez son pocas las películas, y cuando las películas que se tratan de desastres biológicos se centran más en ciertas zonas, en ciertos lugares. Tal vez The Walking Dead podría ser una cuestión que sí lo quisieron englobar, pero una película sobre una pandemia, no sé si esta película de este chavo de Peaky Blinders tiene que ver. No sé, Esa película. Esa era la que iba a mencionar, Contagio, con Gwyneth Paltrow. Está Matt Damon también, creo que sale en esa película. Esa trata mucho de lo que estamos viviendo nosotros. Esa película es bastante parecida a lo que está ocurriendo ahorita. Sí, trata mucho. El lugar donde surge, que bueno, esta surge en Hong Kong. Cómo se riega por el mundo a través de personas viajando. Aeropuerto. Y cómo crece exponencialmente. La Organización Mundial de la Salud, búsqueda de curas. La enfermedad que presentan en esta película no es exacta, evidentemente no es exactamente igual a lo que estamos viviendo, pero hay ciertas similitudes en el tipo de virus, y tienen que verla y se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que está ocurriendo. Una vez que finalice esta crisis sanitaria a nivel mundial, ya me imagino que han de estar los escritores así, ¿ves? Preparándonos alguna serie o alguna película que hable de este tema. Todo el mundo encerrado. Sí, y va a ser una historia con la crisis. La crisis va a ser el fondo de la película, así como Titanic, que el accidente del Titanic era el fondo de la película, pero lo principal era la historia entre Jack y Rose. ¿Cómo se llamaba el personaje de Kate Winslet? Rose. Rosita. La historia principal era Jack y Rose, y de fondo la historia del Titanic. Pues aquí nos van a presentar una historia entre Remigio y no sé, Pandemia, y línea. Entre Pandemia y Covidia, entre el romance entre ellos dos, y de fondo la crisis, y que se conocieron así utilizando Zoom. ¿Saben con qué película he dedicado también la Cicles sin Wuhan se va a llamar? Película con la que no sé por qué he tenido esa comparación. Las dos versiones. Soy Leyenda. La de Vincent Price y la de Will Smith. Fíjense que yo les tengo una pregunta a ustedes tres, que es algo que me he estado como debatiendo. Las películas, o sea, estamos en una situación de aislamiento, en una situación de pandemia. ¿Qué tan positivo o negativo puede ser ver este tipo de películas? O sea, en la cuestión mental, pues, porque hay personas que tienen, ahorita esto ha desatado una cuestión psicológica, pues. Hay muchas personas que no han estado preparadas para lo que es un aislamiento social, y hay personas que pueden vivir normalmente con esto, pues. Pero me pregunto, al ver Contagio, al ver Quarantine, por ejemplo, o REC, la versión española, que para mí es 1000 veces mejor la REC que Quarantine, pues si puede ser algo positivo o negativo, aunque mi respuesta puede ser la mente, depende de la mente de la persona, pues.
pero digo yo que sí es tener un poquito de cuidado al ver este tipo de películas. Buen tema para consultar con un psicólogo. Miren, Sí. una de las cosas que yo pienso es que no nos educan, voy a hablar en términos muy generales, no estamos educados para contingencia, no estamos preparados para contingencia, no estamos preparados ni educados para ser independientes. Siempre estamos más bien dependiendo de quién nos hace comida, quién nos lava, quién nos limpia, etcétera. Yo diría que la humanidad debe ir pensando en hacer las cosas por sí mismo. Nos hemos vuelto tan dependientes, inclusive hasta con lo que comemos. No producimos, solo compramos. Y va a llegar un punto en que vamos a vernos obligados a producir nuestro propio alimento. Y no lo hacemos sencillamente por comodidad, porque todos los recursos los tenemos para poderlo hacer. Simplemente por la comodidad o la estructura de vida que nos hemos formado, es que no nos ponemos a pensar que ahorita a nosotros nos toca estar encerrados y no salir. Pero el viejo mundo conoce lo que es un bombardeo, conoce lo que es una situación extrema de combate, e incluso las ciudades tienen lugares a donde irse a refugiar en el caso de un bombardeo, con alarmas generales para que la población se pueda proteger. Países latinoamericanos, todo el continente americano, de México para abajo, no le veo yo ningún lugar donde nos podamos nosotros guardar o resguardar a la hora de una situación de un conflicto bélico. Todo el mundo dice, esta es una guerra. Sí, es una guerra biológica, una guerra de enfermedad, una guerra comercial, pero no nos hemos preocupado por pensar que lo hace, dicen que te tachan de loco o de conspiranoico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto te puedes preparar para una situación de contingencia? Primero, si te toca estar solo en una casa. Segundo, si te toca estar con familia en una casa, porque hay gente que se está volviendo loca con sus propios hijos, otros que se están volviendo locos porque les tocó estar con su esposa, con su esposo, y solo se miraban un rato en la noche. Ahora están todo el día. No ven a la amante. Ajá. Otros que les tocó quedarse hasta con la amante. Entonces, son detalles que uno se pone a pensar. ¿Quién prepara a quién para una contingencia? Eso le va a corresponder a cada uno. ¿Se han fijado ustedes que hasta en las películas norteamericanas ellos al suave trabajan mucho eso de la supervivencia últimamente? Pero lo que te iba a decir, Zombieland, imagínate esta Zombieland que es... Exactamente, tenemos 15 años de estar viendo cine y televisión, real TV, de supervivencia, de cómo te puedes valer por vos mismo, porque pareciera que a cierta población del mundo la están preparando para que se pueda autoentrenar, o por lo menos aprender cómo se hace X cosa fuera de los recursos comunes que se puedan tener. Yo creo que eso es lo primerito que deberíamos de empezar a raíz de esta situación. ¿Cómo valernos por nosotros mismos? Fíjate que en Estados Unidos había una serie, bueno, no sé si fue en National Geographic o en History Channel, una serie que se llamaba Preppers. La verdad que a veces yo decía, wow, qué raro, qué extremo esto, pues. Sin embargo, cuando lees la historia de los Estados Unidos, te das cuenta de que en la década de los 30, 40, 50, 60, hubo una bastante alarma de parte de los medios y de parte de los gobiernos para decirle a su país de que estuvieran lo más preparados, pues. Entonces, si bien la mayoría de estos preppers son personas que tal vez tienen algún síndrome postraumático de guerra, la verdad que no dejan de tener razón en el hecho de la conservación de su vida, pues, y de estar preparados, como es la palabra de ellos, para cualquier tipo de eventualidad. Entonces yo pienso que una opinión, no es malo ver este tipo de películas, no es malo ver este tipo, pero como decís vos le podés sacar el enfoque. Estados Unidos te ha, hablando en sí del cine gringo y del cine de supervivencia, ellos poco a poco, de manera sutil, te han explicado, te van explicando cómo debe de ser un manual de supervivencia ante cualquier tipo de situación, llamarlo enfermedades, llamarlo zombies,
llamarlo plagas, inclusive esta película de Bird Box de Sandra Bullock, que para mí es una película un poquito desesperante, pero no deja de tener razón con lo que es el instinto de la supervivencia. Tienes razón, Héctor, cuando decís que este movimiento de los preppers surge en el Estados Unidos de la Guerra Fría, por el temor a un ataque nuclear, especialmente un temor que el gobierno norteamericano supo extender a lo largo de su población, y hacían actividades en las escuelas. Oigan bien, para que se protegieran de un ataque nuclear, que se tiraran abajo de las sillas. De un ataque nuclear, ¿va? Pero bueno, no importa, la cosa es que ahí surge. Entonces muchas personas empezaron a construir búnkeres en los patios de sus casas. Incluso vimos una película cómica al respecto. Brendan Fraser. Esa película Blast from the Past. Ajá, así es. Con Christopher Walken. No, entonces Brendan Fraser, Alicia Silverstone, creo que sale ahí. Brendan Fraser y Alicia Silverstone, exactamente. Una película en la que un personaje, por miedo a un ataque nuclear, se encierra con su familia en un búnker, y pasan los años y él no se ha dado cuenta que no pasó nada. Pues bueno, de los que lo quieran ver, esa es una recomendación, Blast from the Past. Ese movimiento surge ahí y empezó a migrar hacia otras cosas, ya no solo a un ataque nuclear, sino que a otras, como Estados Unidos ha sido un país que ha estado constantemente en guerra. Entonces su población siempre ha tenido ese miedo de que ocurra una crisis. Contra los comunistas. De que los invadan los comunistas, o que haya una crisis, o que el gobierno... Hasta Godzilla llega. En Estados Unidos han habido movimientos antigobierno. Hasta Godzilla llega. Todos cagan. Sí, la sociedad norteamericana ha sido tradicionalmente un poco paranoica, y es cierto. Entonces, con el advenimiento, el surgimiento de YouTube, empezaron a aparecer cualquier cantidad de canales, porque yo los he visto, y de hecho yo sigo, con orgullo lo digo ahora, sigo a muchísimos preppers en YouTube. Yo sé que yo sé de alguien que está en la esquina superior derecha, que medio se reía porque yo miraba cosas de preppers, pero ahora ya no. Porque al final resulta que tuvieron la razón, que uno debe adelantarse a este tipo de eventos, tener comida, tener medicina, tener agua, claro, manteniendo la cordura, porque hay algunos preppers norteamericanos especialmente que llevan las cosas a un extremo, pero se aprende muchísimo de ellos. Aprendes, por ejemplo, cómo tener sistemas alternos para que cuando no tengas luz puedas utilizar, por ejemplo, un inverter con baterías para carro para mantener tu refrigeradora funcionando. ¿Qué tan importante es una refrigeradora cuando se te va la luz? Si digamos que se te va la luz por un día, perdés toda tu comida, prácticamente la que tengas en la refrigeradora, ¿no? Conceptos como tener comida enlatada, esas opciones de generar energía, cómo encender un fuego. Aprendes muchísimo con ellos y te das cuenta de que en muchos casos no estás preparado para nada. ¿Por qué creen que en Estados Unidos hubo mucha gente que andaba comprando armas? ¿Cuál es la lógica detrás de ellos? La lógica es que le tienen miedo a los saqueos que puedan haber si la crisis se extiende. Entonces la gente sale a comprar armas para protegerse. ¿Qué pasa con los preppers? Ellos están armados desde hace años. Tienen suficiente munición, tienen suficientes armas, no con el fin de matar a alguien, sino de proteger a su hogar, de usarlo como un medio de disuasión. Entonces es muy interesante investigar sobre esta gente y las cosas que ellos te dicen que puedes hacer para proteger a tu familia, tus propiedades, tus amigos si llega la necesidad, incluso cómo proteger a tu colonia, cómo organizarte en comités para poner seguridad en diferentes zonas de tu colonia, cómo comunicarse entre todos. Es muy interesante. Definitivamente. Bueno, así como hay películas y series que hablan sobre pandemias y destrucciones del mundo y todo eso, también creo que hay películas y series que hablan sobre cómo un grupo de personas sobreviven a este tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser la misma película, el mismo tema, pero más que todo series o documentales como canales como Discovery, National Geographic, History,
sacan bastante este tipo de documentales, plecas series, donde enseñan a las personas a cómo sobrevivir en caso de una crisis. Que esto que estamos viviendo actualmente nadie lo vio venir, definitivamente. Nadie lo vio, a pesar de que sí hubieron varias alertas. Pero ahí discrepo un poco con vos. Ajá. Sí, mucha gente lo vio venir. Mucha gente alertó. Lo que pasa es que no creímos que iba a pasar. Claro. Fíjate que nosotros los civiles, digámoslo así, los civilones, no creímos que una crisis de este tipo pudiera llegar a pasar. Pero la verdad es que mucha gente sí lo vio venir. La Organización Mundial de la Salud advirtió varias veces que era posible una pandemia. De hecho, el SARS y el H1N1 y el MERS son coronavirus. No es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que ninguno tenía la capacidad de contagio como lo tiene este. Fíjense que si ustedes miran un capítulo de esta película, de esta serie que está en Netflix, que se llama En pocas palabras, hay un capítulo que se llama Una nueva pandemia. Este capítulo salió el 11 de noviembre del año pasado y es un capítulo que inclusive en la sala de entrevistado Bill Gates. ¿Qué serie es? En pocas palabras se llama la serie. Y el capítulo se llama Una nueva pandemia. Y ahí te alertaban. Básicamente todo lo que pasó ahorita te lo alertaron, no puntualmente, pero sí te hablaron del tema de los murciélagos, de la transmisión de los murciélagos, de los mercados en China, te explicaban sobre el tema de qué es lo que es un zoovirus, o sea, el contacto de dos animales y un ser humano, como es el caso de las granjas, y la explicación de que muchos de estos virus, sí, sin irnos a la paranoia o a las teorías de conspiración, se dice que estos virus son causados obviamente por el masivo contacto de nosotros como seres humanos en granjas de pollos, en granjas de cerdos, y que eso de alguna u otra forma pueden desarrollar cualquier tipo de cuestiones de brotes virológicos, pues, en este caso. Fíjate Héctor, que yo vi un video de un prepper que no recuerdo el nombre ahorita, en el que él habla de eso, de la posibilidad del surgimiento de un virus por el contacto con animales y todo eso. Y a raíz de eso, a mí una vez se me ocurrió comprar unas mascarillas. Yo tenía una caja de mascarillas. Creo que eran 50, no recuerdo. Pero eso te estoy hablando hace varios años. Pero llegó un momento que yo pensé, parezco loco con esta papada yo. Y me terminé diciendo de ellas. Preguntame cuánto me arrepiento ahora. Yo tengo algunas, pero ya no tengo esas que tenía en ese momento. Sí, yo hay un detalle que sí quisiera compartir. Yo no creo en que se genere una pandemia por el simple hecho de tener contacto entre humano y animal en granja, en una crianza o algo por el estilo, porque nuestras parentelas tuvieron mucho contacto con animales, sobre todo en la época que habían que andar con caballo o mula o burro. Naturales, ojo, naturales. Y entonces, lo más que se te podía pegar era una garrapata. Sí. Entonces, yo lo que pienso y lo que de repente se maneja mucho por ahí es, ¿cómo es posible que tengas un virus en el ambiente, está por todo el mundo, y solo le da al humano y no a los animales que están alrededor? Entonces, eso para mí me da a entender de que eso está trabajado en un laboratorio. Si entendés. Pero eso ya fue descartado, Luis. ¿Ah? Eso ya fue descartado. Ya hay varios estudios sobre el hecho y se descarta totalmente que haya sido generado en un laboratorio. Y de hecho sí han aparecido perros y otros animales con positivos por coronavirus. Sí, pero los sistemas inmunológicos. Pero no sé, perdón Guillermo, no te entendí lo que dijiste. Que los sistemas inmunológicos son diferentes, pues, o sea, yo no creo sinceramente que esto sea una guerra biológica. Los virus no son, si bien es cierto, se pueden crear, pero los virus no son seres vivos, pues, simplemente material genético protegido por una partícula de proteína y de grasa que lo que busca es replicarse. Pero yo no creo,
Esto es, no sé, la naturaleza es casi perfecta, diría yo, y aquí tiene que haber un equilibrio. El ser humano ha creado un caos en el planeta, y el planeta de alguna manera tiene que hacerse así, sacudirse un poco de lo que le está afectando. Esa es mi opinión. Yo te digo, para mí esto está creado en un laboratorio y lanzado para control de población, que no es la primera vez que lo hacen. Y te digo, por las características que tiene el propio virus. Un tipo de virus, ¿cómo se llama? ARN, no ADN. Cuando te refiero a ARN, es un virus que pasa en el cuerpo y después se va. No queda ahí formando parte de tu estructura genética. Entonces, la forma como se replica, eso no es convencional. Y no es que la mutación haya sido tan, como dicen, tan gloriosa, si puedo usar una palabra así, porque la gente en el término vulgar o popular es que porque un chino se comió un murciélago, si se lo comió no se lo comió crudo, se lo comió cocido, y si se lo comió cocido, difícilmente alguna bacteria pudo haber sobrevivido al cocimiento. Entonces, para mí, te digo, son cosas que me llaman bastante la atención, y lo que yo personalmente creo, esto ha sido manipulado. ¿Manipulado para qué? Porque hay un trasfondo dentro de todo, hay un conflicto comercial, lo que pasa es que se salió de las manos. También creo lo mismo con el VIH. El VIH fue creado para erradicar a la homosexualidad que se estaba manejando en San Francisco, en Estados Unidos. Lo que no contaban era que había gente heterosexual, entre comillas, que se metían con homosexuales y al regresar a su hogar heterosexual empezaban a hacer un contagio masivo y empezaban a hacer el desastre que se conoce hasta la fecha con lo que es el VIH, que hasta cierto tiempo era controlado y era temido, ahora no. Y el problema ahora es la cantidad de VIH que hay en todos lados, que no está registrado, que no está controlado y que se ha vuelto una pandemia, pero es una pandemia que ya tiene sábana encima y pasa sin novedad. Lo mismo va a ocurrir con el coronavirus. Es diferente, porque el VIH ya es una enfermedad crónica, ya no es mortal. Con simplemente tomar retrovirales y vivís toda tu vida, no tienes ningún problema. Muy parecido a lo del azúcar o hipertensión, son enfermedades controladas con medicamentos. Ya ahorita me acordé de Dallas Boys Club. Sí. Y mientras que el coronavirus, pues, no es la primera vez, el coronavirus no es nuevo, o sea, es viejo. La diferencia es que mutó y ahora su forma de contagio es increíble, pero coronavirus existe aquí desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, ¿qué es un coronavirus? Coronavirus es una enfermedad de síndrome de inmunodeficiencia respiratoria, con sus siglas en inglés SARS. Y SARS hay cualquier cantidad de enfermedades. Así es. Síndrome agudo respiratorio severo. Ahora, sí, eso significa. Y de esos hay varios. SARS hay varios tipos. Y este es un coronavirus específico del 2019 y por eso se llama COVID-19, pero en realidad es una SARS, existen varias, y en nuestra región se padece mucho de neumonía. Sufrimos mucho por vivir en una zona tropical húmeda y con mucho mosquito. Tenemos muchas enfermedades respiratorias, gripe, dengue, influenza, resfriados, como le quieran llamar. Una gripe que no sea bien tratada se puede desarrollar fácilmente una neumonía. Y lo que hace este coronavirus es que te desarrolla la neumonía más rápido por la inflamación que hay dentro de los pulmones y todo eso. Pero no sé, de ahí ya meternos ya en camisa de once varas de decir de que esto fue creado y todo eso, porque si van a tomar tecnología biológica para bajar la densidad poblacional de la población actual, ¿va, Franco? No van a cometer los errores que cometieron, entre comillas, con lo que sucedió ahorita, porque esta enfermedad está matando mucho a gente pudiente, que es la gente que viaja, no al pobre que vive en el barrio marginal, no, está matando a la gente de billete.
La gente que ha viajado, que ha andado en continentes, que ha andado en aeropuertos, gente que tiene capacidad de viajar, no a los pobres como nosotros. Y qué bueno que ninguno de nosotros tiene un familiar enfermo. Entonces la gente que se está muriendo, hay gente de primer mundo, Italia, España, mira el montón de muertos en Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos creó esta crisis, ahí está pagándola, pero para mí no la creó. O sea, el virus es algo que siempre ha existido, pues. Y se está saliendo se salió de control, está colapsando los sistemas de salud en el mundo y eso no me suena a mí que esto fue planificado porque está enfermándose mucha gente. Está enfermando mucha gente. Varios van a decir, ha matado más gente el dengue, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar sufriendo dengue? Décadas. Mientras que coronavirus, ¿cuánto tiene? De noviembre para acá. Entonces, no sé. Yo creo que... Uy, el teléfono. Yo creo que a Héctor se le cayó la cámara. Ya te cambió, Franco. No sé, Antes que Héctor comente, solo rapidito, solo para Ajá. agregarle a tu comentario, porque es muy parecido al SARS. Es como el 97% parecido al SARS, algo así, un porcentaje altísimo. La enfermedad cuando se desarrolla se llama COVID-19. Sí. Solamente, Héctor. No, por lo pronto yo creo que apelamos a las medidas del caso, pues a usar el sentido común. Yo es lo que digo, usemos el sentido común en estos momentos y sigamos las reglamentaciones. O sea, todas las Héctor, medidas, ajá. Memo tuvo la oportunidad de tener al doctor Estrada. Umaña. El doctor Umaña. El doctor Umaña. El doctor Umaña. Sí, les recomiendo esa entrevista, la verdad, muy buena. La pueden buscar en Foro Deportivo Honduras. Entonces, para el otro programa ya tenés que estar sin barba. Sí. Never. No, Sí, lo dijo bien dijo, claro él. Lo dijo en bien estos claro casos, él. el cabello es altamente contaminante. Y sobre Sí. todo vos, que te des su salvoconducto y estás trabajando. Deberías ya andar liso. Es cierto, Héctor, tienes que rasurarte. Sí, Obligatoriamente. Tienes que afeitarte, sí. Es obligatorio, no es si vos querés. No, yo lo digo en broma, pero como les digo, pues tomar todas las medidas del caso, tomar todas las medidas de bioseguridad. Si usted sale de su casa y entra, pues vaya a quitarse todos los focos de contaminación posibles. Y bueno, apelemos, yo lo que le digo, apelemos al sentido común, usemos mucho el sentido común, no nos dejemos llevar por todas las noticias que están sucediendo. Aténganse a las noticias locales, a las oficiales, en cuestiones de información, y ya han visto pues que el factor denominador común ha sido el lavado de manos, el lavado de cara, el uso de gel, el uso de mascarilla, el uso de guantes, y lejos de eso no ande creyendo que el jarabe, que la fórmula 44 como Mel y todo el mundo, sino que es protección. Así que vean películas, vean cine. Ahorita es una excelente manera de poder pasar el tiempo, aparte de leer un libro y mantenerse con las actividades de su día. Si le toca, pues, trabajo en casa, home office, como le están diciendo, pues, tampoco estar entregado a lo que son los trabajos de home office. Nos vamos, muchachos. Amigos. Vamos. Ajá. Sí, nos vamos porque César y yo tenemos que unir a otra transmisión. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Esperamos pues para el otro viernes ya tener ahí un paquete de películas que recomendar. Con las series que hemos recomendado ahorita, pues esperamos que las vean para que se den gusto. Hay buena temática en esas series para que puedan estar entretenidos y una buena disposición de episodios para poder estar entretenido en casa, obviamente con los horarios que uno pueda tener para no solo estar acostado, ¿verdad? Que no es recomendable tampoco, y poder estar en cierta actividad durante el día. Soy Luis Romero, el señor Lumaro, un gusto estar con ustedes, Franco, César y Memo, y un placer pues para todos los habitantes de Nación Cine, y saludo a mis hijas que se encuentran en Morazán Lloro, pues un saludo y un abrazo y un beso para ellas allá. Saludo a mi madre también. Héctor. Muy buenas noches a todos, los esperamos el próximo fin de semana con más recomendaciones de películas, de series, de las que hemos estado viendo. Manténganse activos
lean un libro, miren una película, mantengan siempre el contacto familiar y no descuiden sus obligaciones de trabajo. Esto no son vacaciones, son un aislamiento y un distanciamiento social, pero que siempre debemos de estar activos. César. Cesarito. Ok, es que el audio estuvo mal por un momentito. Solo, rapidito, unas películas que tengo. La Dolce Vita de Federico Fellini. Bueno. Citizen Kane de Orson Welles. Excelente. No la he visto. No puede ser. El tercer hombre de Orson Welles. Uy. Casablanca de Michael Curtis. We are always parents. Siempre te Lawrence de Arabia. Fíjate que esa película... Solo Lorenzo clásicos. Lorenzo de Arabia. Sí, a mí la película me aburrió increíblemente. Laureano de Arabia. Lorenzo. Tengo aproximadamente 15 películas de Alfred Hitchcock. Muy bien. Muy bien, excelente. Muy buenas noches, señores, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos los habitantes de Nación Cine. En este confinamiento es la oportunidad que usted tiene de sacar su VH, su DVD, desempolvarlo, volverlo a conectar al televisor, y si tiene alguna colección de películas ahí, aunque sean pirateadas, mírelas. Es la oportunidad que tiene de revivir, porque veamos, eso lo hice yo. Saqué un DVD por ahí que tenía guardado desde hace tiempo, lo conecté, aunque en esos televisores grandes se ven horribles, pero utilicé un cable componente y más o menos mejoró la señal ya con escaneo progresivo. Así que pues a seguir viendo televisión, a ver bastante cine de culto, a ver series, como dice Héctor Franco, hay que leer bastante también, porque el cine tiene que ver mucho, viene de libros, viene de cuentos. Así que pues buenas noches, los invito a que sintonicen Foro Deportivo Honduras, que ya está en vivo a través de la página FDH, Foro Deportivo Honduras. Nos vemos, habitantes, el próximo viernes. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.